Una pareja con 2 hijos quería una niña, pero recibió algo mucho mejor. Angie y Gino, oriundos del sur de California, estaban felizmente casados y tenían 2 hijos fuertes y sanos. Si bien a la familia le iba muy bien, los padres sintieron que algo faltaba en sus vidas. Tenían muy claro que su pequeña familia era una bendición, pero pensaban que una niña que corriese y jugase con los chicos lo completaría todo. Angie y Gino realmente querían una hija y rezaban para tener una. Y un día, Angie se hizo una prueba de embarazo y la familia estuvo extasiada cuando llegó el resultado. Pero esperen, había más. Una niña. Los padres estaban emocionadísimos de estar en la dulce espera y ansiosos de abrazar a su pedacito de cielo. Pero, a la vez, no querían saber si era niño o niña. Por supuesto, la pareja habría estado feliz en cualquiera de los 2 casos, pero seguramente tendrían la esperanza de que su sueño de tener una niña se volviese realidad. Finalmente, fue momento de enterarse del sexo del bebé. Ambos sintieron que el corazón les dio un salto cuando la enfermera se volvió hacia ellos y dijo: es una niña. Pero eso no es todo lo que el ultrasonido reveló. No una, sino 3. Angie y Gino estaban extasiados de enterarse de que Angie estaba embarazada de niñas. Pero cuando el médico realizó el ultrasonido, la expresión de su rostro pasó de la emoción a la sorpresa, y la pareja se preguntó por qué. Resulta que Angie no llevaba 1, sino 3 bebés. 3 niñas. La pareja estaba impresionada y a la vez encantada de enterarse de estas maravillosas noticias. Angie estaba fascinada por el hecho de estar embarazada de trillizos. Sus plegarias habían sido escuchadas. Agotadas, las noticias no eran todas buenas. Hubo complicaciones. Angie y Gino estaban conmocionados de escuchar que iban a tener trillizos, pero el ultrasonido también reveló algo extraño. Hubo más sorpresas cuando el médico les explicó lo que había descubierto. Durante el ultrasonido, el médico de Angie se dio cuenta de que tenía 2 placentas. Esto significaba que 2 de las niñas surgieron de la división de un óvulo y compartieron la misma placenta, lo que las hacían idénticas. La tercera niña, sin embargo, se había formado a partir de un óvulo diferente. Este caso fue extremadamente raro. Un embarazo singular. Angie y Gino no tenían ni idea de que sus plegarias iban a tener una triple respuesta. Desde entonces, se enteraron de varias cosas excepcionales de sus bebés, además del hecho de que 2 de ellos eran idénticos. La pareja no había hecho fecundación in vitro, así que las probabilidades de que Angie quedara embarazada de trillizos eran muy reducidas. De hecho, las probabilidades de concebir trillizos de manera natural son de apenas 1 en 4000, mientras que la probabilidad de tener trillizos donde 2 de ellos sean idénticos es muy inferior. Se prepararon para la gran llegada. Si bien Angie y Gino estaban eufóricos por su creciente familia, también sabían que tenían que preparar para estos nuevos miembros de su familia. Sus vidas estaban a punto de ponerse patas arriba, pero de una manera hermosa y gratificante. Angie y Gino ya estaban listos para la llegada de sus bebés. Contrataron a una niñera, compraron una minivan y contactaron a sus amigos y familiares para pedirles apoyo. Ambos tienen empleo, así que solicitaron sus respectivas bajas por maternidad y paternidad para no tener que perderse los primeros preciosos momentos de las vidas de sus recién nacidos. Un embarazo de alto riesgo. Como Angie esperaba trillizos, su embarazo se esperaba de alto riesgo. Después de algunos meses de embarazo, el Dr. Daneshmand le explicó a la pareja que esta vez sería bastante diferente del embarazo anterior de Angie. Si bien Angie y Gino comprendieron que podría haber complicaciones con el embarazo a futuro, nada podría haberles preparado para lo que estaban a punto de encontrar. Las cosas estaban a punto de ponerse muy serias y necesitarían toda la ayuda posible. Angie tuvo complicaciones importantes. Con apenas 26 semanas de embarazo de las trillizas, Angie empezó a tener complicaciones graves. Los médicos disfrutaron que había discrepancia de fluidos, y esto implicaba que Angie y sus hijas nonatas podrían estar en serias dificultades. En una entrevista otorgada a Sharp Healthcare, Angie expresó que vimos que el líquido para el bebé B estaba muy bajo, y el del C estaba un poco elevado.
Cuando un bebé está creciendo dentro del útero materno, sus niveles de fluido a su nutrición y su protección, así que era extremadamente importante para los médicos de Angie hacer algo rápidamente para proteger a la madre y a los bebés. Mudanza al hospital. La discrepancia de fluidos era una seria amenaza para dos de las hijas nonatas de Angie. Un nivel de fluido demasiado alto o bajo implicaba que había probabilidad de que las bebés naciesen con hemorragia cerebral y pulmones subdesarrollados. Esto implicaba que Angie tenía que abandonar su rutina diaria y poner en primer lugar su salud y la de sus bebés. Para garantizar que la madre y sus trillizas recibiesen los cuidados adecuados, el Dr. Daneshmand instó a Angie a que se mudara inmediatamente al hospital y que permaneciese allí durante el resto de su embarazo. Grandes cambios. Angie estuvo bastante sorprendida, al igual que cualquiera. En una entrevista con Sharpe Al-Kare, comentó, y yo le dije, ¿qué? ¿Ahora mismo? Tanto la madre como sus bebés tienen que estar vigilados las 24 horas, así que era importante que Angie escuchara el consejo de su médico. No hay duda de que Angie estaba lista para hacer todo lo posible por el bienestar de sus trillizos, pero mudarse al hospital era un cambio gigantesco. Con tan solo 26 semanas de embarazo, esto significaba que podría pasar semanas enteras en el hospital. Y con dos niños pequeños en casa, claramente estaba preocupada por qué iba a pasar con su familia. Logrando que funcione. Quedarse en el hospital no fue fácil para Angie. Además de tener que guardar la cama rigurosamente, echaba mucho de menos la comodidad de su hogar. Además, estaba separada de su esposo e hijos. Pero la familia salió adelante. Angie, Hino, y los niños tuvieron que hacer sacrificios, pero fue por el bien de todos. El lado positivo es que Hino y los niños visitaban a su madre cada día. No era lo mismo que estar en casa, pero al menos podrían estar juntos. Y por supuesto, las enfermeras fueron una tremenda ayuda. Un nuevo hogar. Ya con Angie en el hospital, su percepción del concepto de casa había cambiado. Su nuevo hogar, aunque de manera temporal, era el hospital, y tanto ella como Hino hicieron todo lo posible por hacerlo más acogedor posible. Las enfermeras comprendieron que fue difícil para la familia, porque ya habían visto casos similares en el pasado, así que fueron muy serviciales. Tony X, enfermera diplomada, dijo a Sharpe Al-Kare, se encuentran lejos de todo lo que es normal para ellos. Así, los pacientes aprecian mucho cuando se les dice, ¿sabes qué? Comprendo que esto es difícil para ti. Noche romántica. Angie estaba pasando por un momento muy difícil. Como si tuviera un embarazo de alto riesgo fuera poco, también se había visto forzado a dejar su hogar y mudarse al hospital durante semanas. Para empeorar las cosas, solo pudo ver a su amado esposo e hijos durante unas pocas horas a la semana durante las visitas. A pesar de que esta era la nueva normalidad de Angie y Hino, estaban determinados a mantener alta la moral. Una de las actividades divertidas que les encantaban hacer en el hospital era la noche romántica. Es una cita que nunca logramos tener en casa, Angie mientras cenaban en la habitación dijo. Un paseo por la usina. El embarazo es un viaje maravilloso, pero también puede tener reveses y giros inesperados. Un plan para el nacimiento puede resultar muy útil al prepararse para la llegada de un bebé. El equipo médico de Angie estuvo monitoreando de cerca tanto a la madre como a sus hijos en todo momento, y sabían que los trillizos seguramente iban a ser internos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, USIN, debido a su pequeño tamaño. Así que, antes de la fecha esperada de parto de Angie, ella y Hino fueron a conocer la USIN del hospital, para así estar preparado para cualquier cosa que pudiese surgir. Un lugar fortalecido. Escuchar que sus preciosos bebés podrían terminar en la USIN es difícil para toda futura mamá. Pero Angie mantuvo el optimismo durante y después de la visita. Visitar la USIN y trazar su plan de parto hizo sentir a Angie que sería capaz de capear cualquier temporal durante su embarazo. Una escucha muchas historias de trillizos que no sobreviven, especialmente si son idénticos. El cuerpo absorbe a uno de ellos, dice Angie. A mí no me pareció que la USIN fuera un lugar triste, sino más bien un lugar fortalecido. Mientras tanto, un nuevo problema se gestaba, el bebé no estaba creciendo a la velocidad esperada.
Con Angie viviendo en el hospital, fue fácil para su equipo médico observarla a ella y a sus bebés cada día. En uno de sus ultrasonidos rutinarios, agotaron que el bebé B era más pequeño que el bebé A y el C. Si bien esto era de esperar, dado que el bebé B y el C compartían la misma placenta, el equipo médico necesitaba vigilar la situación muy de cerca. Para ese entonces, Angie ya había pasado más de la mitad de su embarazo, pero existió un gran riesgo de que, si paría en ese momento, los bebés serían prematuros. Al menos 34 semanas. Mientras Angie estuvo en el hospital, tanto ella como sus médicos deseaban una sola cosa: que Angie gestara a sus bebés durante al menos 34 semanas. Sabían que, con su condición, había una baja probabilidad de que el embarazo completara, pero también que si llegaba a las 34 semanas sin entrar en trabajo de parto, saldría victoriosa. Esto implicaba que las trillizas tendrían suficiente tiempo para desarrollarse en el útero. Si pasaron menos de 34 semanas en su madre, estarían subdesarrolladas y era más probable que se les presentaran complicaciones. Un día a la vez. Angie ya tenía más de 30 semanas de embarazo, y todo lo que podía hacer era enfrentar un día a la vez. Si bien tanto ella como Gino y los niños estaban ansiosos de conocer a las trillizas, comprendía que, mientras más tiempo pasaran en el útero, más tiempo tendrían para crecer. Aún así, en este punto la pareja estaba preparada para cualquier cosa. Podría pasar cualquier cosa entre hoy y mi fecha prevista, dijo en una entrevista con Sharpe Al-Kareh. Podríamos tener contracciones incontrolables. Podríamos tener una cesárea de emergencia. No estamos contando las semanas sino los días. Pero, sin que Angie lo sospechara, sus bebés llegarían antes de lo que imaginaba. El momento ha llegado. Si bien Angie y su equipo médico esperaban llegar a las 34 semanas, las trillizas decidieron debutar antes. Cuando Angie llegó a las 32 semanas y un día, comenzó el trabajo de parto. Era hora de actuar, y todo el mundo se preparó para lo que venía. Gino dijo: 3 estrellitas nacerán esta noche. Y cuando llevó a Angie a la sala de partos, ella agregó: ahora me toca un trabajito bastante duro. Se preparó física y psicológicamente para lo que venía. Aquí vienen. En la sala de partos, Angie estaba dilatada y todos estaban preparados para recibir a las niñas. Angie había añadido una cesárea a su plan de parto. Había conversado con los médicos acerca de alumbrarlas naturalmente, pero para evitar complicaciones en el parto, se había decidido que una cesárea era la mejor opción. Todo el mundo estaba en guardia, el equipo médico preparó a Angie y la cirugía comenzó poco después. Una tras otra, las bebés fueron naciendo, cada una de ellas con poco menos de 2 kilos. Las llamaron Daniela, Anabela y Camila. Un equipo de soporte vital para cada bebé. El equipo médico había predicho que Angie podría dar una luz antes del periodo de 34 semanas esperado, así que estaban listos. Considerando que Daniela, Anabela y Camila eran prematuras por algunas semanas, se les asignó un equipo avanzado de soporte vital a cada una de ellas. Esto se hizo para garantizar que las niñas recibiesen el mejor cuidado posible después de nacer. Después del nacimiento de cada niña, fueron transferidas mediante una ventana a otra habitación junto al quirófano. Allí, las niñas fueron evaluadas, estabilizadas y recibieron asistencia respiratoria antes de llevarlas a la unidad de cuidados intensivos neonatales. A Angie le tomó tiempo poder ver sus bebés. Después de llevar un bebé en el vientre durante meses y pasar por muchas horas de parto, el mayor deseo de una madre es envolver a su bebé con sus brazos. Angie se entristeció de no poder ver a sus hijas inmediatamente después del parto, pero sabía que la espera sería corta. Como las niñas fueron tan pequeñas y frágiles al nacer, era importante internarlas en la UCI de inmediato. Si bien Angie estaba triste por no poder ver a sus bebés de inmediato, le tranquilizaba saber que estaban bien atendidas. Dificultad para respirar. A su nacimiento, Daniela, Anabela y Camila pesaron menos de 2 kilos cada una. Como nacieron con algunas semanas de anticipación, sus pulmones aún no se desarrollaron lo suficiente, y esto las hizo tener problemas para respirar. Afortunadamente, el equipo médico de Angie estaba listo para resolver el problema.
Actuaron velozmente para abrir los pulmones de los bebés y se aseguraron de que recibieron suficiente oxígeno sometiéndolas a un CPAP. Las trillizas definitivamente fueron en buenas manos, pero fue extremadamente difícil de soportar para Angie y Gino, que no pudieron sino mirar con impotencia a los médicos hacer su trabajo, estabilizando a las niñas. En cierto punto, los niveles de oxígeno de las trillizas bajaron hasta un 55%, pero el equipo médico de Angie estaba listo para llevar el nivel hasta la normalidad. Los pequeños pulmones de los bebés tienen que abrirse aplicando presión desde dentro, así que las pusieron en CPAP. Mientras tanto, Angie por fin pudo ver a sus bebés por primera vez en una cámara digital. Definitivamente no era lo mismo que abrazarlas y sentirlas sobre su piel, pero era lo máximo que podía hacer en ese momento. Angie y Gino estaban más ansiosos que nunca de conocer a sus hijas preciosas. Las enfermeras vigilaron a las trillizas día y noche. Con Daniela, Anabela y Camila en la UCIN, las enfermeras diligentemente las vigilaron las 24 horas. Como recordarán, las trillizas eran bastante pequeñas, así que también tenían propensión a desarrollar otras complicaciones. Aline Harper, una de las enfermeras diplomadas que se encargó de las niñas, dijo: "Saben, de verdad empatizo con los padres que deben ser separados de sus bebés. Fue difícil para Angie que la separaran de sus hijas, pero no sería por mucho tiempo". Las trillizas fueron estabilizadas. Después de las complicaciones iniciales con el parto, el equipo médico pudo estabilizar a Daniela, Anabela y Camila, cosa que les vino muy bien. Si bien tuvieron que quedarse en la UCIN un tiempo más, las niñas estaban estabilizadas y pudieron respirar solas. Sin embargo, las niñas todavía no podrían regresar a casa, puesto que necesitarían supervisión médica, pero ya pudieron ver a su papá y a su mamá por primera vez. La enternecedora reacción de Angie cuando conoció a sus pequeñitas les derretirá el corazón. Del sueño a la realidad. Desde que Angie ingresó a la sala de parto, la experiencia fue toda una montaña rusa de emociones. Después de una larga jornada de 32 semanas, el día que la pareja había estado esperando había llegado por fin. Angie y Gino estaban a punto de recibir la respuesta a sus plegarias en sus brazos por vez primera. Cuando el equipo médico les informó a Angie y a Gino de la evolución de Daniela, Anabela y Camila, informándoles que las niñas estaban estables, las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Cada segundo que pasaron los acercaba a conocer a sus hijas. Las enfermeras de la UCIN estaban ansiosas de que Angie y Gino conocieran a sus niñas. Las enfermeras de la UCIN están acostumbradas a lidiar con situaciones altamente emotivas. Lo hacen a diario. Se encuentran con padres que están intentando lidiar con las situaciones más difíciles de sus vidas, y es fácil establecer un vínculo con ellos y sus hijos. Este fue el caso con las enfermeras que atendieron a las trillizas en la UCIN. Estaban fascinadas con lo bien que estaban evolucionando las bebés, y por el hecho de que Angie y Gino pronto las conocerían. "Me encanta ver el contacto inicial entre la madre y su bebé", dice Aline Harper, una enfermera diplomada. "Me encanta eso, formar parte de ese momento tan íntimo". Angie y Gino reciben al fin autorización para ver a sus hijas en la UCIN. A pesar de que el camino de Angie y sus trillizas no había hecho más que comenzar, le estaba yendo muy bien con la recuperación de su cesárea. La madre y sus niñas estaban estables, y el equipo médico decidió que ya pudieran reunirse. Las enfermeras llevaron a Angie en silla de ruedas a la UCIN, escoltadas por Gino. La pareja apenas si podía contener su alegría. Su sueño se había hecho realidad y era más de lo que hubiera imaginado. Conociendo a sus pedacitos de cielo. Por fin, Angie y Gino llegaron a la UCIN y las enfermeras llevaron a Angie a las estaciones donde estaban sus bebés. Cuando Angie dio a luz no tuvo oportunidad de abrazarlas, así que estaba emocionadísima de conocer por fin a Daniela, Anabela y Camila. Cuando las enfermeras le entregaron a una de sus bebés, Angie quedó abrumada por la emoción. Cuando sus cuerpos se tocaron, sentí una dicha tal que no podría contener las lágrimas. Se volvió hacia Gino y dijo: "Se siente maravillosamente. Juntos otra vez". Angie solo había estado lejos de sus hijas unas pocas horas, pero para la madre de las trillizas, parecía mucho más tiempo. Solo habíamos estado separados algunas horas y ya las extrañaba.
Es maravilloso estar juntas de nuevo. Una tras otra, las enfermeras levantaron suavemente a las niñas y se las entregaron a Angie. Ella disfrutó cada instante que compartió con sus adoradas bebitas. Oyó llorar a cada una de ellas y pudo tranquilizarlas hasta que se durmieron. Le toca a papá. Por supuesto, no es que mamá no tuviera ansiosa de conocer a sus niñas. Papá también estaba desesperado por tener la oportunidad de cargarlas. Gino finalmente tuvo la oportunidad de conocer a Daniela, Anabela y Camila. Ya a las enfermeras se les ocurrió meterlas dentro de su camisa, para aprovechar el contacto directo con su piel. El contacto directo siempre se recomienda, porque tiene muchos beneficios para los bebés prematuros. Durante el contacto directo, el cuerpo actúa como una incubadora natural, regulando su temperatura para ajustarse a las necesidades del bebé. El momento especial de Anabela con papá. En la mayoría de los casos, los recién nacidos no abren los ojos inmediatamente. Pero cuando Anabela fue colocada en el pecho de su padre, abrió sus ojos e intentó mirarlo. Cuando comenzó a hablar, sus ojos siguieron el movimiento de sus labios, como si tuviera que escuchar intentando lo que decía. Miren eso, está abriendo los ojos mientras me escucha, dijo Gino. Una sensación hermosa. Siga viendo y verán cómo cambiaron las trillizas al crecer. Crecen tan rápido. Después de algunas semanas en la UCIN, las trillizas fueron estabilizadas lo suficiente como para ser dadas de alta y pueden irse a casa. Había sido una verdadera travesía, desde que Angie se fue al hospital hasta que llegaron las niñas y demás. Pero todo valió la pena, porque tanto a la madre como a sus hijas les está yendo de maravilla. Por fin, la familia se sintió completa. A medida que las niñas crecían, resultaron sus personalidades individuales. Y en poco tiempo, ya pasaron 6 años. Feliz cumpleaños número 6. Los días pasaron volando, y parece que fue ayer que Angie y Gino tuvieron sus gemelas en sus brazos por primera vez en la UCIN. Después del comienzo de sus vidas, las niñas crecieron rapidísimo y con mucha salud. Ahora era momento de celebrar su 6º cumpleaños. Mucho ha cambiado desde el 2011, cuando Angie tuvo a sus hijas. Si bien en ese entonces dio la impresión de que sus días en el hospital duraron para siempre, los primeros 6 años de las niñas pasaron rapidísimo. Criando a 5 niños ser padre no es nada fácil, y no digamos ya ser padre de 5, 3 de los cuales son trillizos. Pero Angie y Gino estaban empeñados en hacer que las cosas funcionaran. Como resultado de su determinación de poner siempre a su familia en primer lugar, la pareja hace todo lo que puede para asegurarse de que sus hijos tendrán unas vidas felices y saludables, llena de bellos momentos que siempre podrán recordar. Hacen que parezca muy fácil, pero sabemos bien que mantener una familia así de grande no es fácil, así que nos quitamos el sombrero. Una gran y ajetreada familia de 7. Tener 5 hijos en la familia definitivamente no es cosa fácil. A veces puede ser complicado, pero se tienen los unos a los otros. Es una vida muy ocupada, pero también divertida. Hace apenas 10 años, Angie y Gino rezaban por tener una hijita que completase a su familia. Sus oraciones fueron escuchadas y recibieron mucho más de lo que pidieron. Ahora son una feliz y una gran familia de 7, y los niños están creciendo sanos y felices. Es una familia grande, pero a Angie y a Gino les encanta. La pareja dice que sus vidas son un caos divertido. Los deseos se hacen realidad. Ya con las gemelas creciendo junto a sus hermanos mayores, es difícil para Angie y Gino recordar cómo eran sus vidas antes de que llegaran sus bebés tan ansiadas. Sin duda es una casa bastante ajetreada, con 3 niñas hermosas y 2 apuestos niños, pero a la pareja le encanta su familia especial tal como es. De verdad es un sueño hecho realidad que han llegado a mi vida, dice Angie. Si le gustó esta historia tan entretenida, dale like, compartan el video entre sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal, y gracias por ver. Siempre hay algo más que noticias.